Hola queridos amigos y amigas de Concafras Global Workshop. Soy Sabino Antonio Luna de la ciudad de La Rioja, República Argentina. Fuimos gentilmente convidados a desarrollar el tema Compromiso y responsabilidad, camino hacia la paz interior. Aceptamos con mucha alegría y mejor disposición el honor de este ofrecimiento. Este título lleva en su enunciado implícitamente un mensaje que afirma que nuestra actitud y postura en la vida, si respetamos el compromiso que asumimos frente a nuestra propia conciencia y a la espiritualidad superior, nos conducirá inequívoca e ineludiblemente a la conquista de la paz interior. Con esta propuesta, nosotros perseguimos tres objetivos fundamentales. Primero, una reflexión sobre el valor de la reencarnación como bendita oportunidad que renueva las posibilidades de nuestro progreso y trabajo en el bien. El segundo objetivo fundamental tiene que ver con nuestra postura personal ante el compromiso asumido con la paz individual y colectiva. Y en tercer lugar, una reflexión en torno a la necesidad incesante de buscar en la práctica de la caridad la paz interior. Para poder avanzar en el desarrollo de nuestra propuesta, vamos a analizar brevemente el significado de cada uno de los términos, de los conceptos contenidos en este título. Así, vamos a ver que compromiso es una palabra que proviene de dos raíces latinas, el prefijo com, que quiere decir por entero, por completo, y promiso viene del latín promissus, que quiere decir promesa. Entonces el compromiso es una obligación contraída, es una palabra dada, es una propuesta en la cual nosotros nos ofrecemos por entero con nuestra palabra, con esa obligación contraída. Responsabilidad, a su vez, es una palabra que contiene dos raíces, response y habilidad. Response quiere decir respuesta y habilidad es entonces la capacidad que tenemos para dar una respuesta a la responsabilidad. Y también se la define como un valor que está contenido en la esencia fundamental del ser. Camino es el lugar por el que se transita, es la senda por la que nos conducimos. Y paz, si nosotros la definimos de manera positiva, sería el estado de equilibrio y armonía entre las partes de una unidad o entre las partes de un todo. Y definido de manera negativa sería la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Entonces, nosotros vamos a profundizar para introducirnos en el tema con qué sentido, de qué manera, en qué forma vamos a entender el compromiso, la responsabilidad, el camino y la paz. Para poder avanzar profundamente en la comprensión de esos elementos, consideramos vital e imprescindible desarrollar un pequeño modelo de comprensión del psiquismo, de cómo funciona nuestro psiquismo, para que de ese modo veamos que hay distintas maneras de interpretar, de concebir y de vivenciar todos los términos contenidos en nuestra propuesta. Nuestro psiquismo está organizado en este modelo básicamente en torno a dos ejes fundamentales. Un eje que vamos a llamar el eje del ego, que de alguna manera contiene todos los elementos vinculados a nuestra vida material, y el eje del self, que contiene todos los elementos, aptitudes, inclinaciones y tendencias vinculados a la esencia de nuestra vida espiritual. También podríamos llamar a ese eje más prioritario, que es el eje del self,
como el eje del yo superior, y a ese eje más materializado que contiene nuestra esencia animal, el eje del ego como el yo inferior. Todas las divisiones clásicas que la psicología y la psiquiatría ha abordado, que básicamente se organizan en 3 esferas, que serían las esferas intelectuales o cognitivas, la esfera afectiva o vivencial y la esfera volitiva, la que nos lleva y nos conduce a hacer las cosas, pueden entenderse como respondiendo a estos 2 ejes, el eje del ego y el eje del self, o el eje del yo inferior y el eje del yo superior. En función de la comprensión de esas 2 estructuras organizativas de nuestro psiquismo, vamos a ver que podemos concebir diferentes maneras de entender compromisos, responsabilidades, caminos y paz. Es decir, si nosotros vemos cada uno de esos conceptos desde el eje del ego, vamos a identificar compromisos con minúscula, responsabilidades con minúscula, porque es este yo inferior, caminos pequeños, mezquinos, y una paz que en realidad es una paz equívoca, una paz aparente, no es una paz profunda, sincera y genuina. Y creo que una de las formas de ejemplificar con mayor claridad lo que representa cada uno de estos ejes organizadores del psiquismo, que como dice el Talmud, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, es decir, nosotros proyectamos en el mundo, de acuerdo a nuestra mirada, la capacidad de percibir lo que ese mundo muestra. Entonces, vamos a ver cosas muy diferentes si miramos centrados en nuestro ego, y vamos a percibir cosas muy diferentes si miramos centrados en nuestro self. Ni uno ni otro son elementos aislados de la realidad del individuo. El gran desafío que tenemos todos, por lo menos mientras estamos encarnados, es el de encontrar un equilibrio que nos permita atender a las necesidades y caprichos, si se quiere, del ego, pero siempre supeditados a la conducción y dirección del self. Eso implicaría, por ejemplo, que desde nuestro ego nosotros creemos pertenecer al mundo, mientras que desde nuestro self nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, en tanto realidades espirituales superiores. Entonces, el ejemplo que a mí me parece más ilustrativo y elocuente en relación a cómo una misma persona, si enfoca el mundo, sus compromisos, responsabilidades, caminos y paz desde la visión del ego, lo va a percibir de una manera determinada, mientras que si lo hace desde la perspectiva del self, lo va a percibir de una manera muy diferente. Y creo que no hay un ejemplo más paradigmático, por lo menos en nuestra cultura, en la historia, que el ejemplo que representa Pablo. En la visión arquetípica, tanto de Oriente y de Occidente, el self sería el Cristo interior. Es decir, todos nosotros llevamos en nuestra intimidad una entidad ontológicamente muy significativa que sería el Cristo interior. En la visión de Oriente sería el Buda interior. Nuestro gran desafío es trabajar en la bendita oportunidad que nos brinda la reencarnación, en la identificación, en la ampliación de nuestra conciencia para que nuestro self sea quien dirija nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras posturas, fundamentalmente en torno a todos los compromisos, responsabilidades, caminos que transitemos en esta vida. De esta forma, entonces, vamos a ver cómo se presenta en el ejemplo de Saulo de Tarso,
barra Pablo, el apóstol de los gentiles, la manera en que él vivía, los compromisos, las responsabilidades, la visión que él tenía del mundo cuando estaba centrado en su ego y cuando estaba centrado en su self. Saulo de Tarso, centrado en su ego, creía que su palabra dada, su obligación contraída, es decir, su compromiso, lo que él necesitaba cumplir por entero, era perseguir a los cristianos, apedrearlos hasta la muerte. Esteban fue una de sus víctimas más ilustres, porque ese sería el compromiso que Saulo vivía, vamos a decir así, desde su ego, desde su yo minúsculo, desde su compromiso con minúscula. Cuando él se encuentra con Jesús espiritualmente a las puertas de Damasco, es tan fuerte el impacto que recibe por la energía vibratoria de Jesús que inmediatamente modifica, amplía, transforma su conciencia de manera tan significativa y radical que cambia de identidad, deja de llamarse Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el principal difusor del cristianismo fuera del pueblo hebreo, por lo tanto conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces ahora su compromiso, es decir, su palabra dada, su obligación contraída, ya no es con su antigua pertenencia al Sinedrio, al Sanedrín, como promesa del pueblo hebreo, donde él creía que su deber, su responsabilidad era perseguir a los cristianos, sino que se transforma en uno de los principales difusores de la idea del cristianismo, asumiendo entonces un compromiso con mayúscula, y ese compromiso con mayúscula es el que él puede adquirir cuando se identifica con su self, en vez de estar identificado con su ego. Y esto continuamente nos pasa a todos. Nosotros tenemos que aprender a identificar los compromisos genuinos, mayúsculos de nuestro self, de nuestro yo superior, para ponerlos por sobre los compromisos minúsculos de nuestro ego, de nuestro yo inferior, que obviamente el mundo continuamente nos propone. Del mismo modo, la responsabilidad, es decir, la habilidad para dar respuesta, en el caso de Pablo, se desarrolla de manera considerable cuando conoce el cristianismo y aprende a amar de manera indistinta a todas las personas, a todos los individuos, sean o no sean del pueblo hebreo, del pueblo elegido. En cambio, antes de eso, él como Saulo amaba, por decir de algún modo, era un digno representante del Antiguo Testamento. Es decir, amaba a sus amigos, a los integrantes de su pueblo, y odiaba y combatía a sus enemigos, a los que él consideraba sus enemigos. Fíjense cómo la dualidad del ego se ve superada y se ve clara y fácilmente resuelta por la visión del self. El camino que Pablo seguía era el camino de persecución de los cristianos cuando era Saulo. Cuando él se transforma en Pablo, el camino que él elige es el camino de la puerta estrecha, un camino sumamente difícil pero necesario para conquistar, la verdadera plenitud, que sería la paz interior. Y del mismo modo, para él, cuando se identificaba con su ego como Saulo, él creía que iba a encontrar la paz en la persecución a los cristianos, pero en realidad era una inquietud que lo acompañaba continuamente, como vemos en Pablo y Esteban, y que le hacía sentir sentimientos muy encontrados en torno a Esteban, porque él reconocía la superioridad de Esteban, pero sentía una envidia, una competencia que su orgullo no le permitía aceptar como parte del camino para su autosuperación. Entonces, es sumamente importante que nosotros identifiquemos en nuestra realidad estas dos dimensiones como ejes centrales que nos van a permitir concebir e identificar lo más adecuado en el exterior. Un cariño para todos y ojalá que esto pueda servir como introducción
a nuestra autosuperación.